Queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros, que nuestros hijos nos sigan o se sientan inspirados por nuestro trabajo, se sientan que sus padres son un modelo a seguir, ¿no? Creo que eso es bueno, y eso es algo que Dios ha puesto en nosotros. La palabra nos habla, ¿no?, de que nosotros, siendo malos padres, entre comillas, ¿no?, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿verdad? Y dice, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. O sea, nos compara, como hijos de Dios, nos compara como Él es un padre, a nosotros como padres. Por supuesto, estoy hablando de la paternidad, pero no solamente biológica, sino espiritual. Hay una paternidad, que es lo que vamos a ver hoy, que es más importante que la paternidad biológica, que muchas veces puede incluso confundirnos. Y hay muchos hijos que no tienen el ejemplo en sus padres naturales, no tienen esa referencia, y ha producido destrucción, ha producido dolor, ha producido terribles consecuencias el no tener el modelo a seguir como padre. Por eso en la sociedad actual Satanás está haciendo un énfasis, siempre lo ha hecho, pero ahora lo estamos viendo con intensidad, en destruir la familia, en destruir el ejemplo de Dios como padre, la familia establecida por Dios, y en la sociedad actual está destruyendo, porque sabe que sin modelo, que sin referencia, que sin un testigo, sin un ejemplo a seguir, estamos perdidos. Si la sociedad no tiene modelos a los que seguir, a los que imitar, a los que dejarse guiar, la sociedad está perdida. Entonces, en la Biblia Dios a veces nos compara con dioses, en minúscula. Hay varios versículos. Pero en la medida en la que Dios es Dios, nosotros tenemos que comportarnos en consecuencia de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿no? Pablo no es Dios, pero es un modelo de Dios. En la manera en la que Pablo se parece a Cristo, nosotros tenemos que imitar a Pablo. Amén. En la manera en la que yo imito al Señor, en la manera en la que yo me identifico con el Señor y le imito y le sigo, puedo ser guía para otras personas. Primeramente mis hijos, porque creo que es el primer rebaño que Dios le da a un hombre, ¿no? Su familia. Cuando digo el hombre, hablo de varón y mujer. Estamos hablando de la familia, la unidad familiar. Primero es la familia que tienes a tu alcance. Y si no tienes familia, hay un entorno, hay un rebaño, hay gente próxima a ti. La palabra siempre habla del prójimo. Hemos perdido quizás el significado de prójimo. Es el próximo, el cercano a ti, el que está contigo, el que está a tu lado. Esa es tu familia, ese es tu rebaño, ese es tu área de influencia. Yo me río cuando a las Miss, ¿no?, les preguntan, bueno, ¿qué deseas? Dice, la paz en el mundo, ¿verdad? Todas dicen lo mismo, ¿no? Pero nosotros los cristianos somos iguales. Señor, que haya paz en Ucrania, la paz en Jerusalén, y no tienes paz en tu casa. No hablas a tu esposo o a tu esposa, o a tu vecino, o vives enfrentado con tus hermanos por una herencia, o vives peleándote con tus semejantes. ¿Qué me estás orando por la paz en Ucrania si no tienes paz ni en tu corazón? No tengamos esos ínfulas de gran fe. Hay que tener mucha fe. Uno tiene que vivir en paz para poder seguir creciendo y transmitir esa paz en el área de influencia que Dios te ha dado, sea pequeña o sea grande, no importa. Porque a Dios la cantidad no le importa, porque Él es el que hace la obra. Amén. Y me pregunto y reflexiono en Jesús, ¿no? Hijo de María, un hijo adoptado por José, diríamos un hijo no legítimo, vivió con dos padres, uno terrenal y el Padre Celestial. ¿Y cómo gestionaba Jesús esto, no? Todos conocemos el texto cuando Jesús tenía 12 años, que fue a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Él estaba celebrando su
Su confirmación como joven adulto, a los 12 años en Israel, se celebra lo que es el Bar Mitzvah, que es el paso de las faldas de la madre al lado del padre. Ya un niño deja de ser niño y pasa al lado del padre, pues, a recibir la formación paterna. Eso es tradición bíblica y se sigue haciendo en Israel hoy día. Jesús lo hizo, dejó de estar junto a María para estar con su padre. Pero vamos a ver con qué padre. Lucas capítulo 2, versículos 42, bueno, en adelante, ¿no? Que ellos subieron a Jerusalén, bueno, todos sabemos, ¿no? Que se despistó y lo perdieron. Dice que ellos volvieron 3 días después, buscando a Jesús. Lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Fíjate, los más importantes de la palabra, los mejores conocedores de la palabra de Dios, las profecías. Y él estaba escuchándolos y preguntándoles, y que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, sus padres, le dijeron, su madre le dijo, pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Aquí tu padre, hablando de José, y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús les dice, ¿pero por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, o sea, yo he dejado la falda de mi madre para irme a los negocios de mi padre? Estoy junto a mi padre. Imagina la cara de José. El cuadro avergonzado, diciendo, ¿cómo? ¿No soy yo tu padre? Y Jesús dijo, no, estoy en la casa de mi padre, en el templo en Jerusalén, atendiendo los negocios de mi padre. Los negocios de nuestro Padre Celestial son mucho más importantes que los negocios de nuestro Padre terrenal. Los asuntos de Dios están por encima de los asuntos de los hombres. Y Jesús te lo está diciendo claramente, diciendo, no, vosotros estáis aquí para cuidarme, pero yo tengo un Padre que está en los cielos que quiere que haga su voluntad. Amén. Dice que después descendió con ellos y volvió a Nazaret, ¿verdad? Dice que Jesús crecía en estatura y conocimiento. Jesús estaba preparando para lo que iba a venir. Pero ya a los 12 años Jesús lo tenía claro quién era su Padre y a quién debería parecerse. Quién era su modelo, quién era su referencia, su ejemplo. No digo que José fuera un mal padre, no digo que José fuera una mala persona, no digo que José tuviera... No, simplemente no era la referencia, el modelo a seguir que Jesús tenía que tomar y adoptar. De tal manera que Jesús ya desde tan niño sabía para quién iba a trabajar, quién era su jefe, a quién debía seguir por encima de todo y a quién debía parecerse. Jesús sabía. Los que no lo sabían era María y José. No tenían esa revelación, no conocían, sabían que Jesús era alguien especial, que era el Hijo de Dios. El ángel se lo dijo a María, se lo dijo a José. Sabían que era ungido y que iba a ser el Mesías, pero no sabían mucho más. No conocían el proceso, el caminar que Jesús iba a tomar. Y nosotros a veces no sabemos los planes que Dios tiene para nuestra vida, para nuestros hijos. Y tenemos que estar en sintonía con el Espíritu Santo para saber y no quedarnos con la cara de pasmarotes como José y María cuando Dios nos revela sus planes. Creo que si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro Padre. ¿Es así? Si tú dices que eres un hijo de Dios, porque ser cristiano es una cosa y ser hijo de Dios, yo creo que no es que sea otra opuesta, pero no siempre van de la mano. Ser cristiano para mí a veces es como ser creyente. Alguien que sigue una fe, una religión, alguien que cree. Y la Biblia nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Y yo te digo que muchos cristianos no tiemblan ante la voz de Dios. Muchos cristianos no tienen temor de Dios porque no quieren obedecer a su Padre, no quieren hacer lo que su Padre les pide que hagan, porque total, nos sentimos ese vínculo paterno que nos liga a nuestro Padre, de tal manera que cuando nuestro Padre nos dice algo, nosotros por amor, no por temor, por amor, hacemos caso y obedecemos. Amén.
Porque la religión nos quiere infundir temor, que hagamos las cosas por miedo. Pero Jesús vino y dijo: he venido a salvar. El Evangelio es un mensaje de salvación, no de condenación. Él no vino a condenar, ya estábamos condenados por el pecado. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Somos hijos de nuestro Padre? ¿Nos parecemos a Él? ¿Trabajamos en los negocios de nuestro Padre, como dice Jesús? ¿O estamos en los negocios de nuestro otro padre? Jesús muchas veces dice: hijos del diablo, porque trabajan, se parecen y le siguen al diablo y le dan la espalda a Dios. Y es terrible que Dios compare a sus criaturas con hijos de Satanás. A los judíos les decía: hijos de vuestro padre el diablo sois. Y ellos: no, somos hijos de Abraham. En nada os parecéis a Abraham. Si por lo menos os parecierais a Abraham, Abraham era un hombre de fe, el padre de la fe. Si por lo menos os parecierais a Abraham, seríais más parecidos a mí, es lo que dice el Señor. Si por lo menos parecierais a los modelos que Dios ha establecido, que Dios ha puesto a seguir, ejemplos a seguir, os pareceríais en mayor medida a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Pero claro, uno puede decir: ¿cómo me puedo parecer a Dios si no le veo? ¿Cómo que no le ves? ¿Cómo que no le ves? Mira lo que dice aquí el Evangelio. Juan capítulo 8, versículo 12 en adelante. Está discutiendo con los judíos porque no reconocían a Jesús. Le tenían delante, se maravillaban, pero no le reconocían. Estaban buscando cómo engañarle, cómo encontrarle el fallo. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Ves? Él es el testigo, Él va por delante. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y los fariseos le dicen: tú das testimonio acerca de ti, tu testimonio no es verdadero. Dice: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido. El Señor sabe de dónde ha venido. ¿Sabes tú de dónde has venido? ¿Sabemos quiénes somos? Es la eterna pregunta filosófica: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Los incrédulos, los ateos, te dicen que somos motas en el espacio, motas de polvo cósmico. ¿De dónde venimos? Del mono. ¿Dónde vamos? Al agujero. Bueno, es su punto de vista. Es su punto de vista. ¿Sabemos nosotros de dónde venimos y a dónde vamos? Jesús sí lo sabe y nos lo quiere decir, nos lo quiere revelar, nos lo quiere contar. Sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. ¿Ves? Buscáis esa paternidad terrenal, ese ejemplo carnal. Sigue diciendo después: porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Y ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. ¿Ves? En la medida, Jesús te dice: yo reflejo al Padre. ¿Cómo ver a Dios? En los siervos de Dios. Jesús lo dice. ¿Cómo demuestras? La palabra dice: ¿cómo demuestras que amas a Dios? Amando a tu prójimo. Y a veces vivimos en esa espiritualidad mística. No, todo es espiritual. Claro que todo es espiritual, pero estamos sujetos a cuerpos de carne. Y no juzgamos según la carne, como dice Jesús, sino juzgamos según el Espíritu. Pero tenemos referencias en la que fijarnos, en la que inspirarnos y en las que imitar. En Juan capítulo 10, versículo 27, versículo muy conocido, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.
Él sabe quiénes son los suyos, los que se le parecen, los que le obedecen, los que le hacen caso, los que le imitan. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, ¿ves? Otra vez la referencia paterna, me las dio. Es mayor que todos, y nadie le puede arrebatar la mano de mi Padre. Dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Sensación, la unidad entre el Padre y Jesús es perfecta. No hay fisura, no hay distensión, no hay malentendido, no hay confusión. La confusión la añadimos nosotros. Buscamos siempre el fallo, buscamos siempre el señalar. Estamos siempre buscando cómo encontrar el fallo. Y Jesús dice que en esa unidad perfecta entre el Padre y Él es donde no se puede arrebatar la mano de Dios. Él quiere que nosotros oigamos su voz y que le sigamos, que hagamos lo que Él hace, caminemos junto a Él, que le sirvamos. Amén. Curioso, ¿no?, que somos muy selectivos, ¿no?, a la hora de escuchar al Señor y imitarle. Hay cosas que nos gustan, cosas que no. Hay cosas que aprobamos, hay cosas que no aprobamos. Hay cosas que le buscamos siempre la vuelta, la interpretación. Pero Jesús lo dijo claramente, ¿no? Dice, oye, el que se parece a mí, ¿verdad? En la medida en la que Jesús se parece al Padre y nosotros nos parecemos a Jesús, también nos parecemos a Dios. Que es el origen de todo. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, los crea de su espíritu y dice, son semejantes a mí. Eran como Dios, no como ahora, sino que el origen era como Dios, el original. No éramos dioses, pero éramos a su imagen y semejanza. Y el pecado ha venido destruyendo esa impronta de Dios en el ser humano, esa genética perfecta. Y Dios lo que quiere es recuperar esa genética en nosotros, volver a recuperar donde estaba el plan de Dios. Siempre fue el mismo, tener hijos en los que volcar su amor, en los que influenciar, a los que transmitir su carácter, su presencia. Hijos que le imiten, que le sigan, que trabajen en los negocios del Padre, que hagan su voluntad. Siempre fue el propósito de Dios para el ser humano. Pero nosotros nos hemos siempre dado la espalda. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo nacimiento. Tiene que traer un cambio. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un cristiano. Cristiano acarrea con el viejo hombre encima, acarrea con el cadáver de la vieja vida y no cambia. Si no hay cambio, no hay metamorfosis, si no hay un nuevo nacimiento, no nos podemos parecer a Dios, porque siempre nuestra tendencia va a ser parecernos a nuestro padre, que es el diablo, padre de mentira, dice la palabra. Dice aquí, despójate del viejo hombre, despójate de la herencia de Adán, de pecado, despójate de la vieja manera de vivir y afronta una nueva vida en la que tienes un nuevo cuerpo. Estamos hablando espiritualmente, claro, pero una nueva vida en Dios, en la que nos vamos pareciendo más al Señor. Los niños aprenden por imitación. Una gran parte de la educación es por imitación. Hay una parte heredada genéticamente, lógicamente. Pues un niño puede ser rubio o moreno, o tener los ojos de un color, dependiendo de lo que sus padres le han transmitido genéticamente. Pero hay gestos, hay expresiones, hay muchas cosas que son adquiridas por imitación. Por eso cuando los niños son pequeños es tan importante lo que transmitamos, el ejemplo que demos en casa. Y muchas veces ves en los niños
cómo van las cosas en una familia. Si tú ves unos hijos de una familia que dice que es creyente, cristiana, y tú ves los frutos de esos hijos, dirás, bueno, lo que están viendo en casa no se corresponde con lo que se proyecta públicamente en la iglesia o en las redes sociales. Y todos aquí sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Nuestros hijos son reflejo de lo que somos nosotros. Por eso, cuando alguien critica o juzga a un hermano, a un obrero, porque se equivoca o por lo que sea, o alguien quiere examinar cómo está, ¿no?, en la balanza, yo miro a los hijos. Corona es a los padres, los hijos, dice la palabra, ¿verdad? Si tú estás transmitiendo una buena impronta a tus hijos, si tú estás viendo que tus hijos entonces dices, wow, algo está haciendo bien. Seguro que otras cosas hará mal, pero está transmitiendo los buenos valores y la impronta de Dios a sus hijos. Amén. Dice que va renovándose hasta el conocimiento pleno. Significa que vamos avanzando, creciendo. Pablo habla mucho de crecimiento. De cuando éramos pequeños tomábamos alimento de niño, pero que somos adultos vamos tomando alimento más consistente, la palabra, ¿verdad? Vamos a estar siempre con los salmitos y los proverbios. Vamos creciendo en conocimiento de la palabra y vamos avanzando en madurez espiritual. Pues igual que un niño, al principio va gateando, luego va de la manita y luego ya va corriendo solo. Pues igualmente. Dios nos ayuda, nos va guiando, pero quiere que vayamos creciendo como Él crecía. Él es el ejemplo perfecto. En estatura y en conocimiento. Amén. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él en nosotros. Su impronta en nosotros. Su persona en nosotros, reflejada. La palabra habla de siendo transformados cara a cara, ¿verdad? Mirando al Señor somos transformados como Moisés, que no vio la cara de Dios. Solamente estar delante de su presencia fue transformado por la presencia del Señor. De tal manera que se cubría cuando bajó del monte Sinaí para que los demás no le adoraran, porque estaba resplandeciente. Esa es la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Si miramos al Señor, si nos inspiramos por Él, si caminamos junto a Él, cuanto más tiempo estemos con Él, más nos vamos a parecer a Él. Amén. Y romperemos con la tendencia o herencia diabólica de este mundo para ser una nueva criatura que va creciendo, como dice aquí Pablo, en un progreso hasta el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es la unidad absoluta, la una sola carne, como el matrimonio. Pero eso puede que llegue en la eternidad. No sabemos cuándo va a llegar. Puede que sea ahora o puede que sea... Tenemos mucho tiempo para llegar a eso, pero no perdamos la constancia y la intensidad de tener comunión con el Señor para parecernos más a Él. Amén. Para que tú puedas decir un día, sé imitador de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Porque Cristo, el Señor, no quiere intermediarios. No hay intermediarios. Él es el intermediario entre nosotros y el Padre. De tal manera que no necesito a un pastor, a un cura o a alguien que haga de intermediario. Dios dice, oye, yo te puedo dar una ayuda, un soporte, como José, que te va a llevar de la manita, que te va a cuidar, pero al final tú tienes que tener tu vínculo personal con el Señor. No hay nadie por medio. Hay ayudadores, hay guías, hay personas que te van a transmitir o que te van a compartir, te van a infundir aliento, te van a dar esperanza, fe. Pueden venir a orar por ti, como me ha contado hace un momento en el hospital, y alguien te puede infundir esa fe y animarte. Para eso estamos, pero no hay otro intermediario entre los hombres y el Padre sino Jesucristo. Amén. Y en la medida que nos relacionamos con el Jesús y a través de Jesús con el Padre, nos vamos pareciendo al Señor más y más. Amén. Segunda de Timoteo, ¿verdad? Dice que capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. Dice que se desviaron de la verdad. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo? ¿Cómo? Apártese la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor sabe quiénes son suyos porque se le parecen. Es fácil. Es fácil. Es fácil. No eres de Dios si no te pareces a Dios. Punto. No eres de los suyos si no te comportas como Dios. Ya está. Tú puedes decir lo que quieras. Puedes decir que te bautizaron, que mira, que llevas trabajando en la obra, que bueno, que no haces cosas malas, pero ¿te pareces a Dios? Que a veces somos muy simplistas, ¿no? Es que, no, es un buen chico, no hace nada malo. ¿Hace algo bueno? ¿Haces la obra de Dios? ¿Trabajas para Dios? ¿Estás en los negocios de tu padre? ¿Te pareces a tu padre? El Señor le dice a Satanás mismo, le dice, mira Job, mi siervo fiel. Y Dios dice lo mismo de sus hijos. Mira, mis hijos, se parecen a mí, hacen lo bueno delante de los hombres. Son yo en la tierra. Son mis delegados en la tierra. La tierra es el lugar caótico donde el pecado ha destruido a la humanidad, donde el egoísmo, la avaricia, donde la maldad parece que reina. Mira, mis hijos, son luz. Mira, frenan la corrupción, son sal. Pero tú sabes que la luz puede no alumbrar. ¿Eres luz? Vale, soy luz. ¿Alumbras? ¿O eres como las vírgenes insensatas, que tenían sus lámparas? Eran vírgenes, estaban guardadas con pureza, estaban consagradas a Dios. ¿Alumbraban las vírgenes insensatas? ¿Tenían aceite en sus lámparas? La Biblia dice que la sal que no sala, que no frena la corrupción, es echada afuera para que la pisen los animales. Puede ser sal. ¿Salas? ¿Frenas la corrupción? ¿Combates el mal? ¿Eres activo en tu función como cuerpo de Cristo? No me vale que seas sal o que seas luz. Dice la palabra, la luz, aquí vemos una menorá. En Israel, en la fiesta de la Hanukkah, que es, en la Biblia lo llama como la fiesta de la dedicación, que conmemora la liberación de los macabeos del templo, donde la menorá del templo había brillado milagrosamente durante 8 días, cuando había aceite solo para un día, y en 8 días los sacerdotes pudieron fabricar aceite de la unción, y se conmemora ese milagro de la dedicación del templo de Jerusalén, que había sido pisoteado y habían ofrecido animales impuros, sacrificios. Pues se enciende un candelabro como este, pero de 8 brazos, y se pone en un lugar alto. Tú vas por Jerusalén pues de noche en Hanukkah y vas viendo, yo he estado allí y ves todas las ventanas donde hay una familia judía, ponen la luz visible en el lugar alto. Y Jesús les dice, la luz no se esconde debajo del almud, la luz no se pone debajo para que no se vea, la luz se pone en un lugar alto, señalando esas Hanukkahs, señalando esos candelabros que son testigo, que son ejemplo de lo que nuestra vida debería ser. Estar expuestos ¿a qué? A que pase cualquier cosa. Ahora, no le pasa nada al que no hace nada, ya te lo digo yo. Al que no hace nada no le va a pasar nada. Pero el Señor quiere que estemos en un lugar visible, con las consecuencias que eso tiene para nuestra vida. Ser atacados, ser señalados, ser juzgados, pero en la medida en la que yo soy luz, alumbro. Es mi propósito. Ser un hijo de Dios acarrea esa responsabilidad. Si soy hijo de Dios, tengo que parecerme a Dios. Si no, puedo ser un creyente o un seguidor de una religión. Amén. Y termino con un salmo. Me gusta terminar con un salmo. Como que apacigua un poco así las aguas, ¿no? Y nos deja reflexionar.
nos deja reflexionar un poquito sobre lo que hemos estado comentando. Porque la palabra tiene que ser tenemos que ser rumiantes. La palabra hay que rumiarla, hay que masticarla varias veces, hay que trabajarla, hay que meditar. Dice la palabra que meditarás en esta palabra de día y de noche. Meditarás sobre estas palabras al entrar y al salir. En todo momento meditarás en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Ten cautivos tus pensamientos para el Señor. Amén. Dice Salmo 89, versículo 20 en adelante. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Está hablando de Jesús, pero está hablando de ti. Claramente está hablando de Jesús. Los Salmos es uno de los libros proféticos en la Biblia, aunque es un libro poético de canciones, habla más de Jesús que muchos otros libros. Lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Está hablando de los momentos difíciles. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Eso es lo que va con el cargo. Como hijos de Dios, ungidos, apartados para él, esto va en el paquete, no nos engañemos. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. ¿Ves? Su misericordia estará con nosotros, para que nosotros mostremos misericordia a los demás también. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Somos primogénitos, los que vamos a heredar el reino de Dios. Somos los que vamos a tomar la herencia divina como primogénitos en Jesús. Él es el primogénito. Nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Nosotros no teníamos derecho a heredar, no éramos nuestros primogénitos. Solo hereda uno en la familia. Y el Señor dice: vale, a través de mi Hijo amado, vosotros vais a ser